Buenos días, chavalada. Hacía tiempo que no hacíamos un vídeo, ¿eh? Claro, que hace un frío de cojones aquí en Asturias. Y en el mes de enero y febrero hay que descansar un poquitín porque si no nos congelamos. Pero mirad dónde estamos hoy. Mirar qué maravilla de villa, Ribadesella. Y mirar qué día hace hoy. Hace 8 o 9 gradinos a las 10 de la mañana, ¿eh? A ver si hacemos una rutina por valles, hoces y demás paisajes de Cantabria. Así que quedaos a ver lo que merece la pena hoy, ¿eh? Vamos a hacer una rutina guapa. Mirad qué maravilla, Ribadesella. Maravilloso. Pues aquí estamos preparados para salir y hoy nos vamos de ruta por la costa de Llanes, el valle del río Nansa, del Filadero de la Armida, la carretera de Arenas de Cabrales y demás que vais a ver en el vídeo, no os lo perdáis. Aquí vemos el giro que llevamos para Posada de Llanes. Coger la carreterina, la A379, ahí lo veis, hacia Llanes. Aquí a todo el grupo de los Lucas. Y aquí vemos el paso de todos los compañeros del mejor motoclub, los Lucas Team, organizadores, como sabéis, del desafío Asturias en moto. Si tenéis ocasión, no os lo perdáis y venir algún año a hacerlo porque merece la pena. Desafío Asturias en moto. Y aquí ya veis, después de pasar el pueblo de Pesúes, cogemos la desviación a la derecha, y ahí lo veis, nos va a llevar a Puente Nansa. Carretera espectacular, aviso. Un carreterón de la hostia, este de Puente Nansa. Aquí veis, seguimos el curso de la carretera. Y esta carretera tiene un paisaje, un asfalto y unas curvas para pasarlo de cine. Carretera CA 181, ahí lo veis, a Puente Nansa. Habéis de pasar por aquí, espectacular la carretera. Espectacular. Ahí al fondo de todo veis los picos de Europa. La presa, el embalse, Río Nansa, término municipal de Río Nansa. El embalse.
Después de llegar a la localidad de Puente Nansa, cogemos la carretera CA 282 y de Collada en Collada vamos a dirigirnos hacia La Ermida. Y como veréis a continuación, una vez que lleguemos a La Ermida, vamos a coger la Nacional 621, el famoso desfiladero de La Ermida, que nos va a llevar hasta Panes, y de Panes nos vamos a dirigir al Hotel La Molinuca, donde pararemos a tomar un refrigerio. Aquí veis, llegamos a La Ermida, el pueblo de La Ermida, y al desfiladero de La Ermida, el famoso desfiladero de La Ermida. ¿Veis? Allá vamos. Si venís por el desfiladero de La Ermida, recordad que están obras, que están ensanchando la carretera. Van a dejar el carreterón aquí de la hostia. Pero bueno, de momento están en ello, Están ensanchando, ahí veis. La encofrada que están haciendo ahí. Vamos a hacer aquí una obra de la hostia. Vamos a ver la carretera por entre los Picos de Europa. Muy guay. Pero bueno, lleva su tiempo, su burro. Pero recordad que están en obras, no acabarán hasta el año que viene por lo menos. Ya parte ya está arreglada, pero todavía queda, Desfiladero de La Ermida, otra maravilla de Cantabria y Asturias. Aquí vemos la llegada del grupo a nuestro hotel preferido, La Molinuca, en el medio de los Picos de Europa, el hotel motero por excelencia. Aquí llegamos todos, juntinos y bien avenidos. Ahí estamos. Y ahí estamos, mirad dónde estamos, en La Molinuca, el mejor hotel motero, donde nos reciben siempre como si estuviéramos en casa. Ahí van llegando más. Mira, somos 100 y la madre, la Virgen María. Ahí llegamos todos. Ahí llegamos todos. ¿Qué ofertas tenemos, Fernando, ahora en invierno para los moteros? 38 pavos, chuletón, dormir y desayunar 2 personas. Joder, ¿qué más queréis? Hostia, macho, es que estoy ya, hostia, joder. Y mirar el motociclo de Fernando, cuidadín, Cuidadín. Ya sabéis, La Molinuca. El mejor hotel motero del mundo entero. Aquí lo tenéis. Y desde La Molinuca cogemos la carretera 114, como veis en las imágenes, una de nuestras carreteras preferidas, con el río Cares a la derecha, y nos dirigimos a Arenas de Cabrales, prácticamente por el centro de los Picos de Europa, disfrutando a tope de la carretera. Understand that house music is freedom.
Ahora a probar el queso de Cabrales, que menuda delicia. Un poco de quesín de Cabrales y una botella de sidra. Marquéis portuguinos para casa, encantados de la vida, ¿eh? Arenas de Cabrales. Aquí lo veis. Por esta desviación os metéis ahí al centro de los picos de Europa, Poncebos, Cielves, Sotres. La curva del Golondrón, ahí a tope. Aparecen. Ahí, muy bien. Muy bien. Eso es, fenómenos. Ya vienen ahí. Ricky y Mario ahí cerrando el grupo. Seguimos disfrutando de la AS 114 para dirigirnos hacia Cangas de Onís y pasar por Arriondas y llegar a la localidad de Villamayor, que es donde vamos a parar a comer. Llegamos al bar, sidrería, restaurante Benidorm, donde vamos a comer. Ahí los veis a todos, ahí, Benidorm. ¡Ey! ¿Qué tienes que decir de la ruta de hoy, amigo? Guapísima, una ruta preciosa. ¡Ay, bendito! De primero ensalada de ibéricos, ahí lo ven. Cuidadín. ¿Qué cariño? ¿Y la pavadora dónde está? De primero para los gochos, pavada. Yo soy gochu con pedigrí. Ahí va. Estoy bien y llego hasta Sevilla. Pavadona buena, ¿eh? Ay, amigo, esas son como de seguridad, esas son tan... Tenemos que decir que estas fabas están very good, ¿eh? Muy good, prueba ahí, a ver. Buena, de la abuela. A ver, oh. Buena. Hay prisa, hay prisa. Aquí no habla ni Dios, eso quiere decir que está buena la comida. Bueno, y ahora un cacho po. Yo, cacho de pollo. O sea, un pedazo de po. Cuidadín, Tiene un cachopo grande. Ahí vamos a meter mano ahí al cachopo. Bueno. Aquel es más grande que el mío. No puede ser. El de Mario, cago en la puta. No, que broma, joder. Y como colofón, Puse moto y casi me salió más a cuenta. tarta de quesón. Ahí. Cares Chávez Leo. Y aquí está... Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. Bueno, el fin de semana otro vídeo que vamos a ir a comer un asado a Palencia por la ruta de los puertos de los pantanos. El sábado que viene, 1 de marzo. Atentos.